3 millones de colombianos que viven en asentamientos ilegales tendrán el título de sus viviendas. Accederán a servicios públicos, mejorando su calidad de vida. En la línea de la reactivación económica, senadores trazan la hoja de ruta para generar empleo, impulsar obras de infraestructura y fortalecer los emprendimientos. Desde el Congreso proponen medidas para impulsar el sector de la manufactura, gran jalonador de la economía y los empleos durante el primer trimestre. Promover modelos asociativos e implementar más estrategias de comercialización son algunas de las propuestas de senadores para impulsar al sector lechero. Plenaria del Senado aprueba proyecto de equidad laboral para las mujeres y la iniciativa que otorga facilidades en líneas de crédito a los padres y madres cabeza de hogar. Desde las regiones, NS Noticias habló con el consejero presidencial de la estabilización, quien explicó los avances de los programas de desarrollo con enfoque territorial, a través del cual se genera empleo para jóvenes de 170 municipios. A cuidar la salud mental. Expertos recomiendan hacer frente a la depresión, insomnio e irritabilidad causada por la pandemia. Buenas noches. Atención, el Gobierno Nacional expidió el decreto reglamentario para sanear de manera definitiva la propiedad de los asentamientos ilegales ubicados en bienes baldíos. Esto se traduce en una hoja de ruta que permitirá que muchas familias cumplan el sueño de ser propietarias, mejorando así su calidad de vida. Esta iniciativa fue impulsada por el presidente del Congreso, Arturo Char. El decreto que reglamenta la ley de autoridad del presidente del Congreso, Arturo Char, permite el saneamiento de predios ilegales ocupados por familias vulnerables que han habitado por más de 10 años un predio o lote propiedad privada sobre el cual construyeron sus viviendas. Esta ley permitirá sanear de manera definitiva la propiedad a lo largo y ancho de nuestro país. De esta manera generamos las condiciones para beneficiar a más de 3 millones de familias que viven en la actualidad en esta situación, asegurando la posibilidad de que se haga realidad sus sueños de toda una vida y de convertirse en propietarios legítimos de los inmuebles que habitan. Son 3 millones de familias beneficiadas que con sus predios legalizados podrán tener acceso a servicios públicos como agua, luz y gas domiciliario, además de vías de mejor acceso, mejorando la calidad de vida de familias vulnerables. Este propósito es sinónimo de dignidad y mejoramiento de la calidad de vida para millones y millones de compatriotas, quienes podrán acceder a programas de mejoramiento de vivienda, acceso al crédito, pero también contraer obligaciones que puedan beneficiar su economía. Estamos entregando las herramientas para que a partir de ahora Colombia se consolide como un país de propietarios. Esta ley aplicará para bienes baldíos urbanos, bienes fiscales titulables, predios de propiedad legítima a favor de particulares cuya ocupación-posesión sea mayor a 10 años, es decir, no cobija a los nuevos asentamientos ilegales. El presidente del Congreso destacó la reglamentación de la ley y los beneficios para las familias que necesitan tener un título de sus viviendas. Ahora se espera que las entidades territoriales inicien los procesos de legalización y regularización urbanística de los asentamientos, lo que permitiría reconocerlos como barrios legalmente constituidos. Senadores afirman que la reactivación económica debe darse con más inversión social, programas de empleo, obras de infraestructura y el fortalecimiento a los emprendimientos en zona rural y en las pequeñas y medianas ciudades. Por eso, en el noticiero del Senado les presentamos algunas de las propuestas que desde el legislativo se preparan para impulsar la reactivación. Luego del anuncio del DANE del crecimiento de la economía del país en el primer trimestre del año, analistas económicos aseguran que es necesario seguir por esta senda para continuar impulsando la economía y la generación de empleo. Para ello proponen que la primera ruta sea acelerar el plan de inversión del gasto público. Cuando estoy pensando en gasto público, fundamentalmente estoy pensando en proyectos de inversión de todo tipo.
proyectos como por ejemplo reparchar las calles de la ciudad de Bogotá, que se puede hacer en varios frentes simultáneamente, contratando a varias cuadrillas, a muchas cuadrillas, y eso significaría transferir ingresos a la gente. Entonces la gente con esos ingresos puede consumir y las empresas pueden vender, y como pueden vender pueden producir y por lo tanto contratar gente. Y en fin, volvemos a tener un círculo virtuoso. Afirman los legisladores que en la ruta de la reactivación es fundamental implementar rápidamente la ley de emprendimiento. A pesar de la pandemia, en el 2020 se crearon 380.750 nuevas empresas, según datos de Confecámaras e Impulsa Colombia. Lo más importante es aterrizar y poner en ejecución la ley de emprendimiento, la ley de turismo también enfocada a los jóvenes, y también en esto un gran paquete de recursos, de gasto público inyectado a los territorios en obras comunitarias para generar empleo en los jóvenes y en las mujeres. Senadores resaltaron el anuncio del gobierno de educación pública gratuita para el segundo semestre de este año. Fortalecer la educación pública en cuanto a presupuesto y accesibilidad se refiere es una de las salidas más serias que tiene el gobierno para poder hablar de reactivación económica, para poder calmar a uno de los principales actores que hay en estos movimientos sociales de estos días, como son los jóvenes. Desde el Senado reiteran que se debe invertir también en ciencia, tecnología e innovación, acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura productiva y ampliar la banda ancha en las zonas rurales, factores que ayudarán en la reactivación. Y esa es una buena noticia. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, la economía colombiana se recuperó en el primer trimestre del año con un crecimiento del 1,1%. El sector manufacturero fue el encargado de impulsar en gran medida esa cifra. ¿Cómo se dio este apoyo e impulso a las miles de empresas? Sandra Zuluaga nos informa. El sector manufacturero del país fue uno de los promotores del crecimiento que tuvo la economía colombiana entre enero y marzo de este año, que creció en un 7% según cifras del DANE. Esto es una muy buena señal, este crecimiento del primer trimestre, porque indica que ha arrancado seguramente el periodo de recuperación económica y da unas buenas luces sobre lo que podría ser un crecimiento económico positivo cercano al 5% para este año 2021. Diferentes leyes aprobadas en el Congreso ayudaron a que este sector tuviera un gran impulso. Programas como el PAEF de subsidio a las nóminas de las empresas, la Ley de Emprendimiento y de Turismo contribuyeron a este crecimiento económico. Entre ellos, tal vez el más importante es el PAEF, que es el apoyo al empleo formal. Este programa sirvió para que muchas empresas continuaran, para que no se perdieran puestos de trabajo, para que la industria, para que la manufactura tuviesen un impulso dentro de la economía. Además de estas iniciativas aprobadas en el Congreso que redundaron en beneficio del sostenimiento empresarial, las exportaciones de textiles también jugaron un papel importante en el crecimiento del sector. Son diferentes factores los que explican el crecimiento del sector, todas las ayudas del gobierno en medio de esta reactivación económica. Y tercero, que los mercados internacionales se encuentran ávidos de nuestros productos y esto ha favorecido la exportación tanto de textiles como de diferentes productos que pertenecen al sector de la manufactura. Desde el Senado se busca darle continuidad a programas como el PAEF con el objetivo de seguir protegiendo al sector y al empleo del país. En audiencia pública, senadores de la Comisión Quinta del Senado analizaron salidas y propuestas para impulsar al sector lechero que genera 736.000 empleos. Entre los planteamientos está la de conformar y apoyar más a las MIPYMES, promover modelos asociativos e implementar novedosas estrategias de comercialización. Crear campañas que incrementen el consumo interno y financiar modelos productivos asociativos fueron algunas de las iniciativas que se propusieron en una audiencia pública adelantada en el Congreso para la recuperación del sector lechero. Debe haber más apoyo, por ejemplo, a la conformación de cooperativas lecheras, Colanta, Colechera, Colactos, etcétera. Que la comercialización pase a estar un poco en manos del ganadero. Hagamos una feria láctea permanente para que las personas sepan en qué más utilizar la leche. Para los senadores, los cambios que se hagan en la política pública para fortalecer al sector deben ser estructurales. Acá muchos pensamos que es hora de pegarle una revisadita a algunos temas sobre los TLCs. Yo creo que uno debe revisar en algún momento, como se ha hecho con el alcohol, y bien lo mencionaban de parte del gobierno, si es necesario ayudar, si es necesario revisar. Es imperioso que el Estado tome medidas urgentes como, primero,
regular con normas y acciones el mercado de los insumos. Esto es fundamental. Discriminar para estos productores la tarifa de servicios públicos. Al finalizar la sesión también quedó claro que para sacar de la crisis al sector lechero se deben invertir con prontitud los recursos de las regalías dispuestos para los programas de competitividad de la agroindustria. Le doy paso a mi compañera Julieta del Río, quien nos presenta otras noticias legislativas. Julieta, buenas noches. Carol, buenas noches. 2 importantes proyectos de equidad y generación de empleo fueron aprobados por la plenaria del Senado. El primero promueve la equidad laboral de las mujeres en sectores hasta ahora exclusivos para los hombres. Y el segundo proyecto busca facilitar las líneas financieras a hombres y mujeres cabezas de hogar. Buscando avanzar en la reactivación económica, el fomento del empleo y la inclusión laboral, la plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley que le da acceso a programas de capacitación profesional y técnica profesional para las mujeres en sectores económicos donde han tenido baja participación, como transporte, minas, energía, intermediación financiera y servicios públicos, entre otros. Este proyecto de ley que fue aprobado unánimemente en esta corporación busca promover la incorporación de las mujeres a sectores económicos donde históricamente no han tenido participación. Dentro de las acciones concretas que trae el proyecto está la identificación por parte del SENA y el Ministerio de Educación de aquellos programas de formación donde solo se presentan hombres, para así impulsar la vinculación de las mujeres. Desde el Servicio Público de Empleo también se le abrirá espacio a la mujer en esos sectores. La ley de inclusión laboral es un paso hacia la reducción de la brecha laboral que ha afectado a las mujeres. A través de la educación y del acceso al trabajo, vamos a facilitar la participación de las mujeres en los sectores económicos dichos masculinos, donde históricamente han tenido poca representación. La plenaria también aprobó el proyecto de ley que crea garantías de acceso a servicios financieros para hombres y mujeres cabeza de hogar, dándoles flexibilización y apoyo crediticio para la compra de vivienda. Además, se les brindará programas de capacitación y acompañamiento con enfoque diferencial para atender sus necesidades, especialmente a los que habitan en zonas rurales. También establece que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio estará liderando una serie de acciones o de mecanismos sociales que permita hacer más factible la posibilidad de obtener vivienda propia para aquellos hogares que son liderados tanto por mujeres como por hombres cabeza de familia. A estos 2 proyectos solo les resta la sanción presidencial para convertirse en ley de la República. Inició la tercera etapa del Plan Nacional de Vacunación, donde se espera inmunizar a 6.500.000 personas, incluyendo a los docentes de escuelas, colegios y universidades. Les contamos cómo avanza este proceso y las recomendaciones desde el Senado para agilizar y hacer más efectivas las jornadas de vacunación. En Colombia hay 920.436 docentes según el Ministerio de Educación Nacional, distribuidos en preescolar, educación básica y media, educación superior y educación no formal. Tras iniciar la tercera etapa del Plan Nacional de Vacunación, los profesores están incluidos en el proceso de inmunización, medida que aportará al regreso a clases presenciales, la cual fue bien recibida por maestros y padres de familia. El inicio del proceso de vacunación es proceso que generará confianza entre todos los actores de la comunidad educativa y que permitirá retomar la estrategia de alternancia. La medida también prioriza a directivos docentes, personal de apoyo, logístico y administrativo de los establecimientos educativos, lo que permitirá el regreso a clase de los estudiantes. Necesitamos que las vacunas lleguen para que ese proceso rápidamente se lleve a cabo y podamos hacer el retorno a clase de manera, ahora con la alternancia y por supuesto luego de manera más amplia y más segura. Algunas ciudades como Barranquilla, Medellín, Cali y municipios del Valle ya iniciaron pruebas pilotos para vacunar a los docentes. Es el momento de agilizar para volver a la presencialidad, especialmente aquellas zonas rurales que no hay buena conectividad y que la presencialidad sea un hecho. Los agentes educativos, madres y padres comunitarios y los cuidadores institucionales de niños, niñas y adolescentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también están priorizados en esta tercera fase de vacunación.
Senadores de la Comisión Segunda y embajadores del Cuerpo Diplomático en Colombia escucharon a voceros del Comité del Paro para promover un diálogo constructivo y generar acercamientos con el gobierno nacional que permita levantar los bloqueos y llegar a una salida concertada. El diálogo es el camino para superar las diferencias. Ese fue el llamado del Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia y la Comisión Segunda del Senado, después de escuchar a voceros de la ciudadanía y autoridades regionales en Cali. Suecia tiene una tradición muy larga y profunda de diálogo en conflictos, en diálogo social, y creamos profundamente que es la solución. Lo principal es desactivar el lenguaje, desactivar la actitud y poder encontrar un espacio de diálogo que nos permita desbloquear las ciudades, buscar una mesa de concertación y buscar ese espacio tan importante para los jóvenes que son quienes hoy están en un escenario difícil. Representantes de los jóvenes, líderes indígenas, comerciantes, empresarios, líderes del paro y congresistas resaltaron la importancia de que el cuerpo diplomático acreditado en Colombia conozca de primera mano lo que sucede en el Valle del Cauca y en Cali. Es muy importante para nosotros, en Colombia, su presencia, su acompañamiento. Como ustedes lo han oído, necesitamos tener una plataforma donde haya confianza. Y yo creo que la presencia de ustedes y mi solicitud que alguno de ustedes se quede acompañando este proceso en Cali. Los senadores de la Comisión Segunda y los embajadores reafirmaron su compromiso de ayudar en la búsqueda de soluciones y acompañar a los representantes de las comunidades en su diálogo con el gobierno. Pero el proceso tiene que venir de adentro, de los colombianos, y nosotros vamos a acompañar. Tras la visita a Cali, los senadores asistentes a la reunión con representantes del cuerpo diplomático reiteraron que están prestos a seguir mediando y buscar caminos comunes para levantar el paro. Desde las regiones les contamos que en los programas de desarrollo con enfoque territorial se destacan los proyectos de apoyo a los 170 municipios más vulnerables afectados por la violencia. En el marco de los PEDET, la línea de los jóvenes es fundamental porque el 60% de la población en estos municipios son jóvenes. El empleo, la reactivación económica, educación rural y programas de emprendimiento son algunas de las prioridades. Jairo Jacome está en Cúcuta para ver los avances de esa política. Jairo, muy buenas noches. Muy buenas noches, pues nos encontramos en el edificio de la Gobernación del Departamento de Norte de Santander, precisamente en esa construcción, la única del país con una cúpula chata. Y nos desplazamos a este departamento para explicarle a los colombianos cómo va la implementación dentro del acuerdo de paz de la adjudicación de proyectos de los municipios PEDET. Cuando se habla de un municipio PEDET, se hace referencia a aquel que se reconoció como un pueblo en los que años atrás la violencia azotó a sus pobladores. Hoy día también es aquel en el que sus pobladores se reunieron dando cumplimiento al acuerdo de paz para escoger los proyectos de desarrollo que la comunidad necesita. Hoy por hoy, más de 2.3 billones de pesos aprobados y viabilizados que van a llegar a las regiones apartadas del país a cumplir esa función, la función social, la compensación en el marco del conflicto y obviamente todo el proceso de reactivación económica que ha planteado el gobierno nacional. Emilio Archila es el responsable para que los 38.000 proyectos sean implementados en 170 municipios de 19 departamentos. Hasta Yondó, en Antioquia, llegó la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación con una comisión del Senado de la República. Allí se inspeccionó el avance de la construcción de 3 alcantarillados veredales y un tramo de vía terciaria como proyecto de desarrollo que le permitirá a los campesinos comercializar sus productos, esto como un municipio PEDET. Son hechos de paz reales que llegan a municipios apartados, a zonas donde esto se convierte en una oportunidad para sus comunidades. Una gestión buena porque inútilmente esta vereda aquí estaba marginada sobre todo eso, alcantarillado. ¿Sí me entiendes? Desde la Consejería para la Estabilización reconocen el trabajo de los legisladores para la implementación de estas iniciativas y la política de paz con legalidad. El Congreso de la República modificó la Constitución y dijo vamos a adelantar esos ingresos para que se puedan ejecutar en el 2021 y en el 2022, que es cuando más lo vamos a necesitar.
y vamos a contar por esa vía alrededor de 4 billones de pesos para esas comunidades. Durante el actual gobierno se han invertido 5.1 billones de pesos en la ejecución de 1.500 obras en 170 municipios PEDET, que a su vez reactivan la economía de las poblaciones, generando calidad de vida a 6 millones de pobladores. 170 poblaciones son reconocidos como municipios PEDET. Allí se recaudaron 38.000 iniciativas que fueron consensuadas entre la población, las autoridades de orden nacional, departamental, municipal. Pero miremos cómo es este trabajo para analizar precisamente estas obras, estos proyectos entre el gobierno nacional, los senadores de la República y las autoridades con la población. Catatumbo Sostenible nace de la necesidad de llevar la oferta estatal a las poblaciones del departamento del norte de Santander y que son municipios PEDET. Allí se analiza cómo va el desarrollo de los proyectos, la implementación del acuerdo de paz y se buscan caminos para resolver todas las inquietudes y necesidades insatisfechas. Hemos trabajado en más de 50 entidades del orden nacional. Eso permite que hoy en día tengamos inversiones por alrededor de 400.000 millones de pesos. En estos 30 meses hemos hecho más por esta región de lo que se había hecho en los últimos 16 años. Desde el Senado celebran y acompañan estas iniciativas que junto con la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación gestionan ante los ministerios para que se dinamicen los procesos que logren el bienestar de la comunidad. Es una iniciativa que aplaudimos desde el nivel regional, que el Congreso haya logrado establecer o direccionar recursos en una mayor cuantía hacia estos municipios, porque nos va a permitir financiar efectivamente muchos proyectos. Estas jornadas están acompañadas además de la comunidad internacional, que también ayuda a formular y financiar las iniciativas que las poblaciones han planteado para su desarrollo. Y es que precisamente se invertirá cerca de 1 billón de pesos en las próximas obras que se van a entregar a los municipios PEDET del país. Pero miremos cuáles son las poblaciones y cómo se escogieron estas para ejecutar, para reactivar la economía en estas regiones del país. Esta es la vía de acceso al municipio de Barbacoas en Nariño. Es la primera vez que sus habitantes pueden recorrerla sin contratiempos. Ya se nos facilita pues el transporte, porque antes eran 3 o 4 días para llegar acá, ahora pues ya son horas. La construcción y mejoramiento de la vía, aún en ejecución, tiene un costo de 9.000 millones de pesos, una suma que está por fuera del presupuesto para este municipio, uno de los más pobres del país. Su financiación se logró a través del OCAT Paz, un organismo que administra el 7% de las regalías derivadas de la explotación de hidrocarburos en el país. Con esto vamos a llegar a más de 5 billones de pesos. Es algo absolutamente fenomenal. Es el equivalente de los presupuestos de libre disposición que tendrían esos municipios durante los próximos 20 años. La reciente sesión de OCAT fue histórica. Nunca se había aprobado más de un centenar de proyectos por más de 1 billón de pesos en una sola jornada. Esperamos que estos recursos vayan destinados a generar mayor bienestar a todas estas comunidades. Durante el gobierno del presidente Duque, el OCAT Paz ha aprobado 225 proyectos en municipios PEDET por 1.700.000 millones de pesos. 4 congresistas, 2 senadores, un alcalde, un gobernador, un representante del Departamento de Planeación Nacional y el consejero para la estabilización hacen parte de este organismo que evalúa los proyectos presentados por las alcaldías de los municipios PEDET para entregarles los recursos. Con la información de estas buenas noticias de cómo se adjudicarán 1 billón de pesos en obras en los municipios PEDET que un día fueron azotados por la violencia, pero que hoy quieren salir adelante económica y socialmente, nos despedimos desde la Gobernación de Norte de Santander. Sigan ustedes con más información. Jairo, gracias por su completo informe desde Cúcuta. Y nos vamos a la región Caribe para conocer algunos ejemplos de desarrollo con enfoque territorial. Llegamos a Tierra Alta, Córdoba, municipio golpeado hace años por el conflicto. El alcalde y la comunidad resaltaron algunos de los beneficios de los PEDET en materia de empleo e infraestructura vial. En el sur de Córdoba se han aprobado 14 proyectos por 93.927 millones de pesos para mejorar las vías terciarias, ampliar el servicio de energía y dotar de agua potable y saneamiento básico a las comunidades de Tierra Alta. Nosotros tenemos un cúmulo de proyectos interesantes para empezar a ejecutar en los próximos años, Dios permita, y con todo el apoyo, la disposición que ha tenido el presidente Duque, el doctor Archila, podamos formalizar con hechos
esa gran iniciativa. Aseguran las autoridades regionales que son estos proyectos los que abren la puerta a la estabilización y transformación en los territorios. Esta es una obra que comienza en la última calle del municipio de Tierra Alta, en el último barrio, en uno de los barrios más vulnerables del municipio, que es el barrio Nuevo Oriente, en la última calle. Termina en el corregimiento de Palmira. El corregimiento de Palmira y todas sus veredas va a beneficiar más de 10.000 personas. El mejoramiento y la apertura del corredor vial entre Tierra Alta y Palmira en Córdoba mejorará la productividad de los cultivos en las 17 veredas por donde atraviesa. Cultivamos, ya sea la yuca, el plátano, la papaya, el ganado, porque también somos productores de ganado, de leche. Entonces sí nos vamos a ver muy beneficiados con estas obras. Y me siento satisfecho por la obra que el Estado colombiano ha realizado. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Agencia de Renovación del Territorio, el Instituto Nacional de Vías y las comunidades quienes ejercen la veeduría de la obra. Otros municipios que serán beneficiados con los recursos de los proyectos PEDET están Valencia, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Ure en Córdoba. Y en nuestro bloque de tejido social, siguiendo con esta línea de reactivación e impulso a la economía, en Barranquilla se adelanta una estrategia denominada Unidad del Primer Empleo Juvenil, a través de la cual se crearán plazas de trabajo dirigidas a jóvenes entre 18 y 25 años, incentivando a las empresas para que los vinculen. Según el DANE, en el primer trimestre de este año, 1.6 millones de jóvenes no contaban con un empleo en el país. Barranquilla no es ajena a esta situación, ya que el 22,7% de los jóvenes en esta ciudad se encuentra en búsqueda de una oportunidad laboral. Con la pandemia, todo se ha complicado. Las ofertas laborales cada día se vuelven más escasas. Para solucionar parte de esta problemática, la Alcaldía de Barranquilla creará un fondo de 5.000 millones de pesos para cofinanciar, junto con el sector privado, 3.000 nuevas plazas de empleo a jóvenes entre 18 y 25 años. Eso quiere decir que nosotros también vamos a dar un subsidio a los empresarios de hasta 400.000 pesos por empleo juvenil, que sea un empleo de primera vez, es decir, que el joven nunca haya trabajado antes formalmente, que tenga entre 18 y 25 años y que sea su primer empleo. Congresistas de la bancada Caribe celebraron la iniciativa, que coincide con el anuncio del gobierno nacional de brindar un subsidio de hasta el 25% de un salario mínimo a las empresas que contraten a los jóvenes. Tenemos un sector privado pujante y comprometido, tenemos un puerto de Barranquilla que nos ayuda con el comercio exterior y la generación de empleo. Claro que en pandemia se han deteriorado algunos índices. Hoy tenemos una muy alta informalidad. El proyecto de empleo en Barranquilla cuenta con un enfoque incluyente que contempla un mayor porcentaje de incentivos financieros para la contratación de jóvenes con discapacidad, mujeres y minorías étnicas. Todos los detalles de la convocatoria serán publicados en la web oficial de la alcaldía www.barranquilla.gov.co. Le consultamos a expertos cuáles son las señales de alerta que debemos tener en cuenta para hacerle frente a la salud emocional. Situaciones como el insomnio, la depresión y en algunos casos la irritabilidad se han aumentado a causa de la pandemia. Según un estudio de la Universidad de Oxford, 1 de cada 5 personas que ha padecido COVID-19 puede desarrollar alguna afectación en su salud mental, representada en ansiedad, insomnio y depresión. La infección por COVID, como una enfermedad sistémica que es, afecta claramente la salud mental. Más o menos entre el 60 y el 80% de las personas que padecen una infección aguda por COVID van a tener síntomas de la esfera mental. Inicialmente, estos síntomas pueden ser absolutamente leves, como una ligera ansiedad o un insomnio los primeros días de la infección. Aunque inicialmente estos síntomas pueden ser leves, senadores médicos de profesión recomiendan estar atentos a los signos de alarma. Estar muy atentos a la falta de sueño, cambios en el apetito, irritabilidad, y consultar a un experto de salud mental si es el caso, en caso de que usted note que un familiar suyo o usted mismo note que su estado de ánimo ha cambiado. Ante esta situación, el llamado es que los servicios de salud se preparen para atender estos casos y que brinden atención a tiempo a las personas que lo requieren. Es imperativo entender que, aparte de hacerle frente a la crisis de salud que ha generado el COVID-19, se deben incluir abordajes desde lo físico, fisiológico y también desde lo mental y lo emocional,
Ese es uno de los grandes retos actuales y futuros del sistema de salud. El COVID puede dejar secuelas en la salud mental y emocional de los pacientes. Por eso, de ser necesario, expertos recomiendan pedir apoyo psicoterapéutico e iniciar un plan farmacológico dirigido por un especialista. Desde el Noticiero del Senado seguimos destacando los programas sociales, económicos y laborales que se generan a través de iniciativas y proyectos de ley. Desde el Congreso se sigue trabajando en el Objetivo Nacional de la Reactivación y la Recuperación de Empleos. Gracias por acompañarnos, los esperamos en nuestra próxima emisión.